Hoy contamos con una persona que para mí es súper importante. Se llama Rodrigo Martínez de Ubago. Él es psicólogo. Durante casi 20 años ha estado siendo psicólogo clínico y ahora desde hace otros muchos se dedica más a las empresas. Y digo que es una persona muy importante porque llevo aprendiendo mucho con él. Pertenece al equipo de People4 y aprendo con él todos y cada uno de los días, cada vez que interactuamos con un cliente, de lo mucho que sabe sobre personalidad y sobre cómo somos. Y hoy vamos a descubrir qué es esto de la personalidad y por qué tiene tanto o tanta importancia en el cómo nos comportamos en nuestro día a día. Muchísimas gracias, Rodrigo, por aceptar mi invitación. Y bueno, hoy quiero comenzar contando a los que nos escuchan mi historia, porque a partir de mi historia me gustaría empezar con las preguntas. El 13 de marzo del 2020 fue el peor día de mi vida. Yo interné a mi hijo en un centro para superar la adicción a la marihuana. Eh, si recordáis, fue 2 o 3 días antes de que además España se cerrara por la pandemia. Y durante esos meses, que además estuve varios meses sin poder tener ningún tipo de contacto con él, pues el nivel de culpa, el nivel de preguntas hirientes que yo me hacía a mí misma fueron realmente increciendo y duras. ¿Tuve ayuda? Pues la verdad es que tuve ayuda sobre todo de mi familia, mis hermanos y mis padres, que eran los que estaban más pendientes. Y siempre pensé que si hubiera tenido una ayuda profesional, hubiera sido capaz de llevarlo de otra manera. Y voy a empezar por aquí preguntándole a Rodrigo, si hubieras estado en el salón de mi casa ese 13 de marzo del 2020, ¿qué me habrías dicho? Porque yo me sentía absolutamente culpable, consideraba que esto era consecuencia de mi divorcio, de yo no haber tenido la atención suficiente sobre mi hijo y ha sido un pensamiento que me ha ido persiguiendo durante mucho tiempo. Pues, bueno, ¿qué tal, Sandra? Gracias por estar aquí. Que a ti, claro que sí. Bueno, qué difícil, bueno, qué momento más difícil el que viviste, bastante, que tomaste conciencia y pudiste ponerte en marcha. Me refiero a que lo que soluciona las cosas es la acción. El poder tomar conciencia de que tengo que hacer algo y tú lo pones en marcha y efectivamente puedes ayudar a tu hijo desde entender dónde estaba él y echarlo adelante, ¿no? La culpa es la emoción más inútil de todas, es una emoción que no cumple función. Es decir, que todas las emociones como que cumplen una función, a veces lo hacen bien, a veces es difícil de entender, pero por ejemplo el que uno se deprima tiene que ver con, bueno, salvo que sea una depresión endógena, es decir, lo que entendemos por tener una mala época, sin más, ¿no? Tiene que ver con que tu cuerpo te dice, mira, tienes que cambiar tu forma de funcionamiento, ¿no? Y eso es lo que hace una depresión, cumplir la función para que te pares, si no te paras tú, ya te paro yo, te dice el cuerpo, y a partir de ahí tienes que volver a funcionar, que son, bueno, emociones funcionales, pero la culpa no cumple función. Quiero decir, que, ¿qué te iba a decir? Que bastante hiciste con los recursos que tenías. Lo que uno no puede pedirse es haber sabido lo que en realidad no sabía antes, ¿no? Ujú, En el momento en que te pones en marcha, bueno, a partir de ahí empiezas a solucionar. ujú. Ujú, Fíjate, habrá padres que nos estén escuchando ujú, y que nos digan, jo, me encantaría ser capaz de entender o de comprender más a mis hijos, sobre todo en esta etapa adolescencia ujú. donde es tan complejo, donde parece que estamos en planetas distintos, que hablamos idiomas diferentes. Y, y muchas veces yo creo que nos empeñamos en hacer determinadas cosas que quizá por cómo nos trataron a nosotros en nuestro pasado, seguimos reproduciendo. ¿Qué les dirías tú a estos padres que sienten que no saben qué hacer con los adolescentes y que yo como madre ya te voy a decir que Mm. algunas veces es como que me lo quiero comer, Hombre, ¿no? con patatas. Bueno, primero hay que parar. Quiero decir que hay que parar para ver a quién tengo delante. Tengo que darme permiso también para que mi hijo me caiga mal, ¿eh? Quiero decir que no pasa nada si en un momento dado, sobre todo en la adolescencia, que es tan complicada,
digo, bueno, es que este chico o esta chica, la verdad me cae mal, no pasa nada, está bien, lo vas a querer igual y avanzaremos luego en esa relación. Pero hay que pararse desde el propio concepto de personalidad. Yo es verdad que trabajo desde el conocimiento de la personalidad, la divulgación y el poder mirar al ser humano desde lo que es, que no es muy modificable, pero eso no suele estar en nuestra conversación, en nuestra manera de mirar al otro. Es como que el padre mira al hijo mirando a alguien que tiene que cambiar o debe de cambiar porque no se ajusta a lo que a mí me gusta, a lo que yo considero que está bien, y a partir de ahí no estoy teniendo ni siquiera conciencia de que hay un previo, que es que mi hijo es como es, mi hijo no va a cambiar, yo soy como soy, yo tampoco voy a cambiar, muchas de las cosas de mi forma de ser no las voy a cambiar y muchas de las de mi hijo tampoco. A partir de ahí, si empiezo a saber mirar esa parte que él no va a cambiar, esa parte que yo tampoco, entonces es posible que nos podamos entender. Pero la relación padres-hijos, sobre todo en la adolescencia, que es tan evidente, porque ellos están en sus máximos de emocionalidad, de búsqueda de estimulación y de temeridad, no pueden partir de un tú tienes que cambiar tu forma de ser, pero si nosotros éramos iguales, quiero decir que esa es la segunda parte, ¿no? Ya. Si aprendes a que te dé un poco la risa cuando le estás echando la bronca a tu hijo, porque eres capaz de decir, pero caramba, si yo era igual, quiero decir, tú hacías lo mismo y si le preguntas a tus padres te dirán si es que tú hacías lo mismo. Bueno, ahí empezamos a abrir un poco de camino para entendernos con el adolescente, porque repetimos, como tú decías, repetimos lo que hemos vivido. Y cuando te dicen, yo no era igual, pero se parece a mi hermano o se parece a su primo, Ujú. ¿no? Quiero decir, porque yo recuerdo cuando era niña que mi madre me decía, eres igual que tu tía, que era su hermana. Ujú. Y yo decía, pues no sé en qué me parezco a mi tía. Ujú. Pero es que mi tía le decía lo mismo a su hija, que se parecía a mi madre. Ujú. Y yo decía, pues es algo aquí, algo ha cambiado. ¿Nos hemos intercambiado o cómo? Bueno, no, bueno, es genética todo. Quiero decir que, bueno, es una forma de hablar un poco así, pero para entendernos la genética es muy potente. Ajá. Y las genéticas en las familias funcionan. Y uno se parece a sus padres en personalidad, igual que en el físico, que nos damos un aire, pues a nuestra madre en la nariz, la cara, el gesto, y a nuestro padre en las manos y cómo nos movemos a lo mejor. Y eso en personalidad se traduce en lo mismo. Y bueno, la genética forma parte de tu tía, tu hermana, Claro. todos forman parte de esa genética donde empezamos a reconocer patrones, empezamos a reconocer al otro, pero igual que en el físico, es que eres igualita a tu tía, bueno, te pareces a ella, claro, cómo no, si venimos del mismo lugar, ¿no? No hay mucha conciencia de esto, quiero decir que parece como que nuestra forma de ser depende mucho más del ambiente y de cómo nos han criado, cuando en realidad depende mucho más de la genética que hemos heredado. Y esa genética en un determinado ambiente, el que sea, al final acaba de conformarnos, pero la parte genética es como que se obvia. Eso es un problema de concepción del ser humano en la manera de mirarse. Me refiero a que si yo entiendo que mi forma de ser tiene mucho de genética, entonces ya no puedo cambiar. Ujú. Y eso es duro como especie, quiero decir, el poder decirnos, bueno, no hay partes de mí que yo no puedo cambiar en realidad. Y está bien. Y esto entra en contradicción con lo que otros profesionales dicen, ¿no? Quiero decir que, porque ahora nos venden, no, si tú te lo propones cambias, entonces, claro, Mm, la gente que nos está escuchando dirá, ¡buah! Estos están aquí fumándose una pipa, ¿no? ya. Porque hay otro fulanito que es mucho más famoso que nos dice que sí, que si tú te lo propones, puedes cambiar, puedes hacer, puedes tal, puedes cual. Y entonces, ¿esto cómo se conjuga? Porque si tenemos esta parte de la personalidad que es genética, que yo estoy seguro que esto no lo sabe tanta gente, Ujú. y es algo que es inamovible, es decir, que no va a cambiar, ¿por qué nos están vendiendo que podemos cambiar? Porque es más agradable, ¿no? Saber que ¿Y puedes vende más cambiar. o qué? Sí, tú dices, bueno, tengo una oportunidad, puedo cambiar, pero claro, es un cambio que es muy costoso, es infernal cambiar desde ahí. Sí que hay aspectos nuestros que pueden cambiar, claro que sí, pero no porque te esfuerces lo suficiente, quiero decir, porque vivimos en una sociedad que te dice, tú tienes que cambiar y si no cambias,
la culpa es tuya porque es que no te estás esforzando lo suficiente. Siempre salimos perdiendo, ¿vale? Claro. Entonces tu cobro para ayudarte al camión, quizás. Es una concepción un poco más fina o más sutil. Es decir, seguro que, sobre todo los que se encuentren en ese lugar, que es el mío también, me entenderán muy bien. Hay perfiles de personalidad que jamás desarrollaron un hábito de estudio. Algunos no lo desarrollamos nunca y nos castigaron por ello. Porque nuestro perfil y nuestra manera de adquirir conocimiento no tenía que ver con sentarnos 3 horas delante de un libro, ¿vale? Hoy en día en los sistemas educativos eso suele ser todavía algo que se promueve, Ujú. pero no aprende igual el que sí tiene por personalidad una disposición a sentarse, estar 3 horas, disfrutar de esa incorporación de conocimiento, y otro que lo hace a golpes y en el último momento y con mucha presión. El resultado y el rendimiento puede ser el mismo, pero la manera de adquirirlo es diferente. Puedo intercambiar los papeles, poner al que estudia en el salón con música que me va a parecer mal así de primeras como método de estudio, pero es su manera de adquirir conocimiento, y encerrarlo en su cuarto, no va a aprender nada, y el que se encierra en su cuarto en silencio a estudiar, lo saco al salón donde hay más follón, tampoco va a aprender nada. Entonces, cada uno en su lugar, con su manera de ser. Puedo cambiar. No se trata de cambiar formas de ser, eso es lo que no va a cambiar. Y a estas alturas, que ya estamos mayorcitos, menos todavía. Ujú. Puedes cambiar comportamientos, puedes cambiar conductas. Ujú. Es importante no cambiar emociones. Quiero decir que si soy alguien muy emocional, voy a seguir sintiendo las emociones. Las emociones como que hay que darles mucha importancia porque son señales, pero tampoco hay que darles mucha importancia porque vienen y van. Las emociones las dejo, que entren y salgan, pero son mis acciones las que van a determinar cómo sea mi vida al final. Ujú. Entonces, no puedo reprimir emociones, no voy a cambiar emociones, no te voy a pedir que no te enfades, no te voy a pedir que te sientas bien, no te voy a pedir que algo te guste, pues te voy a pedir qué vas a hacer. Luego, me da igual en una empresa, en una familia, a la hora de estudiar, a la hora de trabajar, a la hora de tener una pareja. La emoción te la respeto, la acción no. Qué bueno, porque como dicen en Castilla, ¿no? Obras son amores y no buenas razones. O Totalmente, ¿eh? sea que la acción por la acción los conoceremos. Exacto. Fíjate, Rodrigo, y yo creo que muchas de las personas que nos estén viendo dirán, pero esto de personalidad, ya para empezar la palabra, Mm, creo que asusta un poco, de manera general, ¿de acuerdo? Yo no sé si, bueno, yo creo que ahora los psicólogos tienen mm, una mejor, quizá, primero mayor visibilidad y quizá desde el punto de vista de la sociedad también un mayor reconocimiento como profesionales, que yo creo que esto hasta la pandemia no era tan así. Me tengo la impresión. ujú, Sin embargo, creo que todavía no somos capaces de llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y la palabra personalidad creo que sigue asustando. Y cuando tú me dices, no, porque a esto de los padres, ¿no? Y los adolescentes, podemos identificar cómo eres tú, cómo es tu hijo y ver las diferencias que hay, porque eso se puede identificar. ujú. ¿Qué le podríamos decir a estas personas que creen que cuando hablamos de personalidad estamos etiquetando? Y ya sabes que ahora tampoco se puede etiquetar, porque claro, si etiquetamos estamos poniendo bueno, pues el marchamo a alguien de que es extrovertido, introvertido o lo que sea. Y parece que esto no está bien. ¿Qué podemos decir de manera general a la gente que nos escuche, ya sean padres, madres o, bueno, sociedad en general, ¿no? Porque que esto de las etiquetas o qué tipo de etiquetas, cuando hablamos de personalidad, realmente son válidas. Porque yo creo que hay también muchas cosas que se venden como estudios de personalidad que no son tales. Es mi impresión, ¿de Ujú. acuerdo? Y quizá estamos haciendo que la sociedad se confunda. Y a mí me gustaría, entre otras cosas, yo quería que tú vinieras aquí para que contaras por qué es importante Mm, entendernos y entender la personalidad que tenemos, pero desde un punto de vista científico y que la gente ujú, entienda que esto es ciencia, que esto no es que nos estemos inventando el tema, sino que es que hay muchos estudios científicos detrás que avalan que cuando hay un estudio de personalidad serio del individuo, y en este caso, pues si es de padres y madres o hijos, podemos ser capaces incluso de predecir el comportamiento, ¿no? ujú. Entonces,
¿Cómo hacemos para que los que nos escuchan sean capaces de decir, oye, pues lo que está diciendo Rodrigo tiene sentido y voy a investigar un poco más, ¿no? Para ver qué puedo encontrar que me ayude a entender por qué soy como soy, por qué me comporto como me comporto o por qué lo hace mi hijo como lo hace? Bueno, ojalá pudiera transmitir un poquito de esto, porque desde mi experiencia a lo largo de los años en el trabajo, sí hay en la empresa y en las acciones que llevamos a cabo una vocación de difusión de conocimiento. Esto es conocimiento como que está en los cajones de los catedráticos y no ha pasado a la sociedad. La comunidad científica lo tiene claro, quiero decir que cualquiera puede mirar y podéis mirar en Google modelos de personalidad biológicos, los Big Five de personalidad, modelos muy precisos que tienen una base biológica que hacen que tú tengas unas tendencias muy claras de comportamiento en general. El ser extrovertido e introvertido no depende de cómo te han educado. Pongo solo este ejemplo por dar una pincelada. Que uno sea extrovertido e introvertido no depende de la educación que ha tenido, sino de cómo funciona el sistema activador reticulado ascendente que reside en el tronco del encéfalo, que hace que ese sistema enchufe una determinada activación cortical, una electricidad en tu cerebro. Cuando es más alta o más baja, pues uno va a resultar que o funciona buscando estimulación porque necesita subir esa activación cortical y entonces es más extrovertido, o tiene una activación cortical muy alta, entonces busca silencio porque es más introvertido. ¿Eso se cambia? No. Quiero decir que mi tendencia de comportamiento va a tener que ver con buscar estimulación y ser más extrovertido y ser alguien más sociable, seguramente porque dentro de la relación social encuentro estimulación, porque me gusta el ruido, la luz, el follón, porque no paro. Y el introvertido busca silencio porque es como él está a gusto. ¿Es una etiqueta? Pues mira, bendita etiqueta, en el sentido de que una vez que entiendo cómo funciono y por qué soy como soy, puedo tomar las riendas de mi vida y de mi comportamiento. Porque el que es muy, muy extrovertido lleva oyendo toda la vida, oye, párate, estate quieto, no hay quien te aguante. Y no puede parar, desde que era niño. Pero sigue oyendo, tienes que parar, tienes que esforzarte en cambiar y parar. Y el que es muy introvertido, esos lo llevan peor, porque la sociedad está hecha para los extrovertidos, todos tenemos que ser súper jóvenes, dinámicos y aventureros, ¿vale? El introvertido lo lleva peor porque parece que hay algo mal en él. Es como, oye, tienes que salir más, tienes que relacionarte más. En el colegio, los padres de un niño introvertido, el profesor es posible que les diga, oye, este niño tenéis que ayudarle a socializar más y meterle en más follones, cosa que odia el pobre niño porque es introvertido y lo que busca es bajar su activación cortical y estar un poco en silencio. Entonces, eso es una etiqueta, vale, está bien, eres introvertido, eres extrovertido. Eso habla de una biología y una forma de estar en el mundo que conlleva unas tendencias de comportamiento que hace que tú tengas unas virtudes en unas situaciones y unos problemas en otras situaciones. ¿Es mejor un perfil de personalidad que otro? No, son todos igual de buenos. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Está bien ser muy extrovertido si vas a ser, no sé, en puestos de trabajo, un contable encerrado en un despacho trabajando tú solo. No es tu mejor puesto, ¿vale? Harías bien en buscar un trabajo que supusiera tener mucha acción. O ahora, si lo vas a tener, entonces siempre trabajarás con música y te irás a una sala de coworking, si puedes, porque necesitas gente a tu alrededor. Es decir, no es lo que hagas, es cómo lo hagas. ¿Vas a cambiar tu forma de ser? No, no pasa nada. Desarrolla herramientas. Bueno, ¿cómo nos podemos empeñar en que nuestros hijos, por ejemplo, sean ordenados? Eso de ser ordenado, no, es un poco genético también, ¿vale? Si eres desordenado, llevas intentando ser ordenado desde que naciste casi porque te lo decían de pequeño, pero si no lo eres, quiero decir, y ya algunos tenemos unos 50 ya o más. ¿Voy a cambiar eso? No voy a cambiar nunca. Gestiona tu orden, gestiona parecer ordenado, gestiona y ayuda a tus hijos, si lo son desordenados, a gestionar su desorden, pero no intentes que sean ordenados, no lo van a ser, te empeñes en los que no son. No, porque es que no se esfuerzan lo suficiente. Bueno, vale, que se esfuercen, les va a dar igual. Jolín, Rodrigo, escuchándote
me estoy imaginando ahora a esas madres, digo madres sobre todo, porque yo Ya, creo que las madres tenemos porque ahí se ocupan más. la cosa del orden, ¿no? Me estoy imaginando a esas madres que nos pueden estar escuchando y diciendo, sí, claro. Y entonces yo dejo aquí a mis chicos o a mis chicas que campen a sus anchas en mi casa y aquí esto va a parecer Troya en lugar de una casa. Y eso está, quiero decir, está bien que por genética la genética nos diga que no son ordenados, pero ¿qué hacemos? No les ponemos límites, les dejamos que campen a sus anchas. No, vivan los límites. Ah, Porque vale. vivimos en Menos mal, sociedad. menos mal. Sí, hay que poner límites, hay que poner muchos y hay que ponerlos bien. Vale. Entonces, vuelvo un paso atrás. Yo no te voy a pedir que te guste ser ordenado, pero sí te voy a pedir que ordenes. Yo no puedo cambiar la emoción, pero sí puedo cambiar la acción. Entonces, pero pongámoslo fácil, porque ir desde el tú tienes que ser ordenado voy a conseguir muy poco. Voy a ir desde el de yo ya sé que a ti el desorden no te importa, no te molesta, pero vivimos en una casa. Con lo cual vamos a poner unas normas y vamos a ver cómo lo hacemos para que tu cuarto esté medianamente ordenado. O tu despacho, o tu mesa, o lo que sea. O por lo menos que lo parezca. Yo te ayudo. ¿Qué necesitas? ¿Cajas? ¿Armarios? No te voy a pedir que dentro del armario esté ordenado. Puedo pedir eso, pero sería un poco perverso, ¿vale? Todo tiene... Bueno, ya yo no lo haría. Pero si está dentro de un armario y ahí no me molesta mucho, pues bendito sea. ¿Vale? Hasta ahí llego. Pero no te pido que seas ordenado, te pido que gestiones tu desorden, que es muy diferente, muy, muy diferente. Vale. O que gestiones tu desorden en zonas comunes de la casa. Totalmente. Porque claro, cuando vives con... Solo faltaba, con perdón. Sí, sí, Uy, no, me ha salido el padre. Quiero decirte que Sí. esto, insisto, muchos padres dirán, ostras, ya, pero esto puede ser, como te decía antes, ¿no? Troya, ¿no? Lo de las normas de convivencia internas, entre otras cosas, tienen que ser para eso. No queremos que cambies, pero como tú dices, que gestionen, ¿no? Claro, tienes que gestionarlo, pero eso, bueno, eso forma parte de la educación y de vivir en sociedad. Quiero decir que seguramente, no lo sé, pero no andas en casa rompiendo cosas porque estoy muy nervioso hoy o no tenemos por lo menos en nuestra sociedad costumbre de ir desnudos por la calle. Bueno, podía parecerme normal, pero no lo es. Quiero decir, y eso tiene que ver con la educación. Qué bueno. Y tiene que ver con que, bueno, hay unas normas que normalmente aprendemos por castigo, que no está de moda, pero lo cierto es que aprendemos por castigo. Que no está de moda. No está de moda, parece que no hay que castigar, pero los límites cómo se imponen, cómo aprendes tú que está bien o mal. Bueno, ahora se llaman consecuencias. Ya, vale, me parece bien. Son consecuencias negativas a tu comportamiento. Claro, porque así es la vida. Claro. Quiero decir que la vida tiene... Tus actos tienen consecuencias, unos serán buenos, otros serán malos. Busca los buenos y prevén los malos, claro que sí. Vale. Pero bueno. Oye, y en todo el tiempo que has estado como psicólogo clínico, seguro que bueno, te has encontrado con un montón de situaciones de padres que han pasado por este proceso, ¿no? de desconocimiento inicial de por qué hacemos lo que hacemos y que de repente cuando han aprendido cómo son por personalidad, ¿les ha cambiado la vida? ¿O ha sido distinto? ¿Y cómo han sido capaces de luego trasladarlo en la gestión con sus hijos? Claro que te cambia la vida, porque entiendes por qué haces las cosas. Lo que se produce normalmente es un alivio, es el insight de, ahora lo entiendo, ¿vale? ¿Por qué mi hijo no es capaz de estudiar en su cuarto? ¿O por qué tiene esa tendencia? ¿O por qué sale demasiado? ¿O por qué consume sustancias? Que hablábamos al principio de eso. ¿Y por qué a mí eso me rechina mucho o no lo quiero para mí? Y a partir de ahí entiendes lo que está ocurriendo y dejas de pelearte con una parte que no hay que pelearse, que es la del ser. Que es la de yo no voy a cambiar tu forma de ser, hijo. Pero vamos a ver qué puedo hacer para ayudarte, porque date cuenta que al final es como que el objetivo es el mismo. Es decir, iniciábamos el podcast y contabas tu historia personal, muy potente. Pero el objetivo de tu hijo era estar bien y el objetivo tuyo era que él estuviera bien, era el mismo objetivo. Supongo que eso trajo un montón de fricciones en su momento y, bueno, y esas situaciones hacen que uno lo pase muy mal, pero el objetivo era el mismo.
Y a partir de ahí puedo construir, no para que tú cambies, tú tienes que ser de otra manera, sino a ver cómo hacemos los dos juntos para llegar a un lugar en el que a ti te ayude, porque tú quieres estar bien. Ujú, ¿Cuánto hay en los adolescentes de petición de ayuda en lo que es una pura provocación, ¿no? ujú. Es que el adolescente es muy complicado, quiero decir que lo que tú estás viviendo te lo tomas ya casi de una forma personal y es una provocación, es una petición de ayuda como una casa, pero ¿cómo me salto eso cuando me estoy sintiendo insultado o menospreciado Ya. como padre o madre, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de elevarnos, digamos, como padres, ¿no? Mm, Para poder ver eso, ¿no? mm. Y bueno, para eso estáis vosotros, los psicólogos, ¿no? Que también ayudáis a esto. ¿Y cuántas veces te has encontrado con que de repente un padre ha llevado al hijo, un padre o una madre, al hijo o a la hija a consulta y resulta que el problema no era el hijo? Ah, No sé, quiero decir. bueno, casi todos los maestros que trabajan con niños o los psicólogos que trabajan con niños saben que el problema son los padres. Padres. Bueno, siento decir esto, pero Nada, nada, aquí estamos en People sin vale, filtros, vale, sin Rodrigo, ya filtros, sabes. sí, O sí, sea sí, que... pero lo que más teme un profesor son los padres de los niños, no los niños, y un psicólogo infantil con También, quien tiene que trabajar es con los padres, y muchas veces verás a los psicólogos que es como, te llevo al niño, y digo, no, no, al niño no, te quiero ver a ti, claro, porque eres tú el agente de cambio o claro. el que va a ayudar al niño, ¿no? Claro, son los padres en su manera de mirarlo, porque em, todo es muy sutil y para eso están los clínicos y para eso están los Ujú, psicólogos. Cuando es un problema más central del niño, más estructural, más de personalidad, que va a ser difícil de abordar, cuando es pura conducta, quiero decir, cuando hablábamos antes de consecuencias, de cómo gestiono los refuerzos y castigos en la educación para que tenga una dirección, como es mi hijo, como es él, no como en general, porque cada uno es cada uno, lo que ujú. hablábamos antes. Unos desarrollarán hábitos de estudio y otros no. Porque si no vas a desarrollar hábitos de estudio, ¿por qué te voy a castigar por ello? No tiene sentido. ¿Cómo hago para que tú, con tu estilo, yo te pueda ayudar? Ujú. ¿Vale? Pues ya está. Sí, pero sí somos... Bueno, pero tampoco los padres nos podemos sentir culpables, ¿eh? Esto de que las culpas de los padres, no, tampoco. Quiero decir que los niños ya van creciendo y ya son mayorcitos y los adolescentes tienen mucha responsabilidad que asumir ahí. Que- Oye, y seguro que te habrán preguntado muchos padres a partir de qué edad, porque yo sé que tú llevas muchos años utilizando esta herramienta de la que has hablado antes, del Ujú, Big Five, y que yo misma, como sabes, yo la he hecho. ujú, Y a partir de qué edad se puede hacer este tipo de estudio con los hijos, aunque lo ideal supongo que sería que empezaran los padres haciéndolo consigo mismos, con el fin de poder modular o aprender a mejorar estas relaciones, sobre todo en esta etapa tan compleja, que desde mi punto de vista es todavía hoy más compleja en los momentos en los que vivimos hoy, entre otras cosas por lo que has dicho, porque cuesta mucho poner límites, ujú, porque lo de las consecuencias, castigos, llámalo como quieras, también nos cuesta mucho. Es verdad que hay otras disciplinas de otras áreas de la psicología, como esto de la ujú. disciplina positiva y este tipo de cosas, donde bueno, pues buscan el no castigo y tal, pero yo insisto que no lo llames cemento, llámalo pego, ¿de acuerdo? Ujú, Pero al final estamos hablando de lo mismo, es ujú, poner límites y consecuencias si no cumples con los límites que hemos puesto, ¿no? ujú. Entonces, ¿a partir de qué edad se puede hacer este tipo de estudios? ¿O lo pueden hacer solo los padres sobre los hijos para ayudarles a trabajar en cómo gestionar esta etapa tan difícil? Se puede hacer siempre. Jo, pues eso ya es maravilloso. Ahora, ¿cuándo tiene más sentido y cómo hacerlo? Por ejemplo, es complicado implicar a adolescentes en este tipo de procesos a veces. Ujú, En cualquier caso, está bien que lo hagan los padres para que conozcan cómo son ellos. Incluso trabajamos muchas veces haciendo que los padres describan la personalidad de los hijos porque estos no quieran participar. Ni siquiera en la adolescencia, te pido que te fijes un poco antes, porque en el niño, y todo el mundo que tenga hijos y nos esté escuchando será consciente de ello, sobre todo si tiene más de uno, ve que son diferentes desde que nacieron. Quiero ujú. decir, el bebé que lloraba más de los dos es más emocional cuando es un adulto y el que era más tranquilo sigue siendo más tranquilo.
Y la evolución, las tendencias de comportamiento las ves desde el inicio. Los estudios y los datos los ves como a partir de los 7 años o así, pero bueno, es que cuando el niño sabe leer y escribir, que es que es cuando se le empiezan a pasar test, pero la personalidad ya estaba antes. Ujú. Entonces, ¿a partir de cuándo? En cualquier momento, pero es verdad que es en la adolescencia donde uno tiene que empezar a tomar conciencia de una forma más seria para dirigir toda esa energía. Porque es cierto que la personalidad es la misma, pero tiene una evolución a lo largo de la edad. Y en la adolescencia es cuando las emociones se desbordan y es el momento de trabajarlo y Ujú. porque es el momento de más conflicto. Ya. Si no hay conflicto, quiero decir, si tu hijo funciona bien y cuando es pequeño es un amor de niño y todo va bien, pues vale, pues fenomenal, no verás nada que haya que cambiar, pero ahí hay una personalidad que está funcionando y que estaría bien acompañar, claro que sí, desde que son pequeños. Ujú. Qué bueno. Fíjate, y cuando hacemos estos estudios de personalidad, nosotros podemos inferir si hay una cierta tendencia. A mí me preocupa mucho esto del consumo, ¿no? De Ujú, sustancias, que creo que además hay determinadas sustancias como la marihuana que socialmente están súper aceptadas. ujú, Y tengo que decirte que a mí me pone de los nervios ir mm, por cualquier ciudad, me da mm, igual, y oler. No sé si ahora tengo, con esto de la menopausia, ya tengo ¿Ya? desarrollado mucho más el tema del olor, pero el olor a esto para mí es, o Sí, sea, inaguantable. Supongo que porque ya en mi cabeza también cómo tengo no. un recuerdo Mm, de aquella situación que viví y de la que afortunadamente mi hijo ha salido y está fenomenal. Pero ¿podemos detectar esto? Es decir, ¿somos capaces de detectar si hay una tendencia o podría haber un riesgo ahí? sí. Em, Sí hay personalidades más proclives a desarrollar una adicción. Las hay, además no es un solo perfil, podrían ser varios. Personalidades que buscan más temerarias, que todo lo tienen que probar, que tienen menos control de impulsos, que les va a hacer gente muy potente a nivel social normalmente y muy divertidos y muy experimentadores y muy disfrutones de la vida, pero hay veces que experimentas con sustancias y entonces tienes un problema. O otros perfiles que lo que hacen es usarlas para calmar justo la emoción, porque la emoción es muy alta y necesito bajar esa ansiedad, ¿no? Ujú, Pues sí hay determinados perfiles que son más proclives a ser adictivos, también hay más centros a un nivel más profundo que parece que están regulando ahí temas que tienen que ver con la adicción y mismo hasta el tabaco. Quiero decir, el tabaco, bueno, ahora ya va desapareciendo, aunque ha habido un repunte, pero tú tienes más o menos receptores nicotínicos, entonces hay gente que es más fácil que se enganche al tabaco y luego todos conocemos gente, o por lo menos yo he conocido, gente que, bueno, fumaba uno de vez en cuando y parecía que aquello le podía hacerlo, ¿no? ujú, Entonces hay una parte muy biológica en la parte de la adicción, pero no ujú, importa, me refiero a que no importa si tienes esa em, sensibilidad hacia la adicción, y es más probable que tú generes una adicción, estaría muy bien que lo conocieras para tomar medidas. Eh, y con los hijos poder decirle, oye, tú es fácil que generes una adicción, vas a tener que tener cuidado con lo que pruebas y cómo lo pruebas, y cómo utilizas las sustancias y que seas consciente de para qué las estás utilizando, ujú, porque a lo mejor estás desarrollando la adicción que luego te va a generar un montón de problemas. Hay gente que no, que nunca, bueno, se toma o una copita de vino de vez en cuando, y hablo de tabaco o de vino, que es lo que todo el mundo en nuestra sociedad está totalmente aceptado, y el muy alcohólico tiene un problema en la sociedad. ¿Puedes ser tú una de esas personas que desarrolla una adicción al alcohol excesiva? Sí. Bueno, tienes que saberlo entonces, ¿para qué estás usando el alcohol? Y cómo influye, cómo lo utilizas para regularte, eso y cualquier droga. Es ujú. cierto que bueno, cualquier sustancia, sí, cualquier droga. La marihuana es un problemón y el hachís es una lacra en los adolescentes. Es terrible. Y no me gusta hablar en superlativos, pero esta sí. Será porque tengo hijos adolescentes. Tengo la suerte de que no están ahí ahora mismo. Pero cuando ves a los compañeros que se empiezan a quedar, que no tuvieron la oportunidad de salir de esa situación, como tú contabas ahora, se quedan. Porque lo que ocurre en la adolescencia con la marihuana, que lo tienen súper integrado en su ocio y en su forma de estar, que es natural, es que, en fin, es como tu camello es tu médico, es que no entendemos qué está pasando aquí. ¿Cómo Claro. que es natural y que es normal? Lo que está haciendo todo
en todo el hachís, la marihuana, en cualquiera de sus formas, es parar tu desarrollo cerebral. Y estás en un momento súper importante de tu vida donde el cerebro está intentando consolidarse, va evolucionando y tienes que esperar hasta los 25 o 30 años, en los chicos más tarde, para que se desarrolle todo el prefrontal. Y el prefrontal, que es aquí la parte de adelante del cerebro, que es lo que hace que tú seas capaz de tomar decisiones sensatas. Por eso tomas decisiones insensatas en la adolescencia, que también te hacen aprender mucho, pero todo ese progreso cerebral, esa evolución cerebral que se tiene que producir, queda parado. Hay una poda cerebral, que se llama. Wow. Lo hay en los bebés, es decir, los bebés se produce una poda cerebral cuando pierden los reflejos, cuando son muy pequeños, tienen el reflejo de succión, el reflejo de agarrarse, todos esos reflejos se pierden, son circuitos que desaparecen en el cerebro y son sustituidos por otros nuevos. En la adolescencia es igual, hay muchos circuitos que desaparecen y se vuelve un cerebro mucho más sofisticado. Todos los que hayáis visto las películas de, ¿cómo se llaman? Inside Out, Inside Out, sí. Del revés, en del castellano. revés, los de las emociones, donde está la primera película con 4 emociones, la segunda parte ya tiene muchas más emociones. El cambio de consola, el cambio en la niña, en el cerebro de la consola, ese cambio no se produce si estás intoxicado, si consumes. Entonces, es una mala edad para consumir. Si uno tiene 30 años y quiere consumir marihuana, pues que haga lo que quiera, él verá los efectos que tiene y cómo lo gestiona, pero no en la adolescencia, por favor. Porque en la adolescencia se para esa evolución, se para, el cambio de consola no se produce, no pasa nada porque alguien haya fumado una época de vida y luego haya podido dejarlo y tirar adelante y terminará de evolucionar su cerebro, pero como si empiezas a los 12 años, a los 13, 14 y a los 30 sigues fumando, te has quedado en los 12, no se produce el cambio. Ya. ¿Y qué les podríamos decir a esos padres que, bueno, yo quiero pensar que hay muchos padres que no tienen ni idea de que sus hijos están fumando, como a mí me pasaba. Quiero decir que yo me enteré y el día que me enteré, pues para mí fue una persecución incluso en las plazas donde se vendía, ¿no? A buscar a mi hijo y que es muy duro. ¿Qué le podemos decir a esos padres que a lo mejor no lo tienen tan presente? Porque parece siempre como que esto es el problema de otros. Ya. Parece que no te va a tocar a ti nunca, ¿no? Y yo creo que es un problema que tenemos en la sociedad que está a la orden del día, ¿vale? O sea, yo recuerdo cuando iba a la farmacia a comprar test de drogas, que la farmacéutica me decía, bueno, no te puedes imaginar la cantidad de test que vendemos al cabo del día. Claro. ¿Vale? Entonces, ¿qué les podemos decir a esos padres? ¿Qué pueden hacer? Porque yo creo que una de las cosas pasa por la comunicación, pero en ocasiones los padres, como estamos en la situación que estamos, ¿no? de tensión, estamos más en el decir no hagas esto, que en ser capaces de comunicar de una manera que sea suficientemente asertiva y atractiva para los adolescentes como para que el adolescente sea capaz de escuchar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos para que esto no sé, se pare? Porque, por supuesto, lo ideal sería que no se vendiera, que estuviera mucho más controlado y, bueno, pero esto no, por lo menos sale del área de control de los padres. Hay que pedir ayuda. Bueno, hay muchas cosas que hay que hacer desde el inicio, y depende de la situación y de cada niño y cada familia, desde el hacernos conscientes del problema y estar al tanto y poder hablar de eso. Hay familias que sí tienen una comunicación abierta donde esas cosas se pueden empezar a hablar, teniendo en cuenta lo que hablábamos al principio, y es que tenemos el mismo objetivo. Tú, adolescente, tienes el objetivo de estar bien. Es posible que las maneras de intentar estar bien no sean las adecuadas, ¿vale? Y tú no lo veas. Pero yo también tengo el objetivo de que tú estés bien. Y luego intervenciones mucho más duras que a lo mejor no estamos acostumbrados y que tienen que ver con internamientos y tienen que ver con pedir ayuda a profesionales en los que los padres normalmente se sorprenden de que las medidas tengan que ser tan duras, que ocurre en la anorexia y ocurre bueno, en los TCAs, en los trastornos alimentarios, y ocurre también en este tipo de adicciones, donde no esperas que haya que hacer unas intervenciones tan fuertes, y sí hay que hacerlas,
porque las consecuencias son muy importantes. Claro. Entonces de repente es como que te lo encuentras. Bien, eso está bien, pide ayuda, porque los hay. Quiero decir que hay Sí, profesionales sí. muy buenos Sí, sí. que trabajan en estos campos y en los que se trabaja así. Eh, Ujú. ¿Y consideras que hay alguna alarma, algo que de repente los chavales estén haciendo o no haciendo y que para los padres pueda ser como un síntoma, una alarma donde tienen que enfocar y decir, oye, aquí está pasando algo? bueno, son muchas cosas porque eh, un comportamiento puntual no es ningún problema. Quiero decir, mi hijo puede un día haberse cogido una borrachera y eso no es un problema. Forma parte de su aprendizaje o de su ocio o de que tuvo que pasar por ahí. Otra cosa es que sea habitual eh, que esté consumiendo o que me da igual ya alcohol, que hachís o que todo eso se refleje en comportamientos ya muy recurrentes, es decir, bajón en los estudios, peleas constantes en casa, aislamiento en su cuarto 100%, no hay manera de que haga actividades en familia. Bueno, son señales en las que cuando la madre más, el padre también, pero cuando la madre más frunce el ceño y dice, aquí está pasando algo, oye, hazle caso a su intuición, porque es posible que sí esté pasando algo. Ujú, Sin alarmar, porque oye, que los adolescentes que son muy peculiares, quiero decir que ujú, hay que aguantarles, que es una... Pero bueno, acordémonos de nuestras adolescencias, ¿no? claro. Cómo estábamos y lo que hablábamos en familia, o es que, no lo sé, habrá personas que sí, pero uno le contaba sus problemas a sus padres o lo que hacía por ahí con Ujú, sus amigos, pues seguramente no. Eso es lo más normal, no pasa nada. ¿Cómo hablan los padres de sus amigos, de él, de nuestro hijo? Es muy habitual que otros padres digan, tienes un hijo encantador. Y tú, joe, pues tío, ¿no? ¿Qué pasa en casa? Bueno, pero está bien, es una buena señal, porque cuando ya eso también se ha perdido, ujú. cuando los amigos de nuestros hijos o los padres de los amigos dicen, oye, igual tenéis un problema en casa, entonces es muy importante hacerle caso a eso. Muy bien, Ujú. fenomenal. Te voy a cambiar el tercio, Venga, Rodrigo. dale. O sea, hemos hablado cómo la personalidad nos puede ayudar en, bueno, pues a entendernos, primero de manera individual, Ujú. también a entender desde la perspectiva de los padres, es decir, cómo soy yo como padre, cómo es mi hijo y cómo podría ayudar a que la relación funcione mejor, sobre todo en etapas como la adolescencia. Y yo sé que ahora ya llevas bastantes Ujú. años trabajando con toda esta parte de personalidad, ayudando a las empresas. Ujú. ¿En qué ayudas a las empresas? Ujú. Poner a cada uno en su sitio. Qué bueno. Bien dicho, sí, a poner a cada uno en su sitio, en el sentido de poder entender que el perfil de cada uno está bien que esté ajustado al puesto. Es decir, em, hemos evolucionado mucho, una parte es la pura selección, me refiero a que yo quiero seleccionar personas que vayan a desarrollarse y ser felices en su puesto, quiero detectar gente en las organizaciones que son adecuadas para ascender, porque tenemos una... Es que estas cosas son las que vienen de la sociedad. Todos tenemos que ser líderes. Todos. Bueno, yo no soy especialmente líder, ¿vale? Estoy más tranquilo, la verdad. Eh, ¿Por qué voy a ascender a alguien a ser líder de un equipo cuando está incapacitado para ello? Por personalidad, porque le va a generar un esfuerzo enorme y se va a quemar. Bueno, veamos de la organización quiénes son las personas que son más adecuadas para liderar. O trabajar en equipo. No solo vamos a trabajar en equipo, que sí, sino que nos tiene que gustar. Pero hay gente que no le gusta trabajar en equipo, un perfil introvertido, que prefiere estar solo, no porque sea poco sociable, que puede ser muy sociable y ser alguien muy empático, pero a la vez que no sea empático, es decir, que sea alguien más arisco, ¿por qué le voy a pedir que le guste trabajar en equipo? Esa es la parte de la emoción, no te puedo pedir que te guste, sí te puedo pedir que aprendas. Ujú. Como vamos a trabajar en equipo, ya cuento con que no te va a gustar, que sea lo menos posible y te daré herramientas para que funciones en el equipo. Entonces, ¿qué ayudas? A poner a la gente o en selección, la gente que viene de fuera para que esté
gente que sirva en ese puesto para que la empresa se desarrolle, o dentro de la empresa para ver cómo está ajustada la gente a su puesto y en los equipos. O sabemos de qué depende el que dos personas se lleven bien. Desde el amor, esto es hemos destruido hasta el amor, esto me da un poco de cosa, pero bueno. Sabemos de qué depende, ¿vale? El que dos personas se caigan bien, se gusten, ya que se enamoren al final, eso ya es otra peli. Pero trasladada al mundo de la empresa, sabes qué pasa en un equipo y qué va a hacer que surjan los roces, que tienen que ver normalmente por personalidad, porque hay dos personas en un equipo que empiezan a llevarse mal y cada uno dice del otro, él tiene que cambiar o ella tiene que cambiar. Cosas que no va a cambiar nunca. Siempre digo que mi empresa, tengo un socio maravilloso, está basada en la paciencia. Él me tiene que aguantar a mí, yo a él, somos muy diferentes. Si no nos conociéramos, supongo que no seguiríamos juntos. Pero yo le quiero y aguanto su manera de ser y él aguanta la mía, que le pone también nervioso. Como sabemos cómo somos, respiramos y seguimos funcionando juntos. Pablo, te queremos. Ya, eso es Pablo. Oye, cuéntame, porque fíjate, yo te estoy escuchando, tú sabes que en People4 trabajamos para las empresas también, y ¿qué diferencias hay con otras herramientas que nos dicen casi que podrían hacer lo mismo, ¿no? No voy a dar aquí nombres comerciales, pero hay otras muchas herramientas, cuestionarios de colores, de no colores, que nos dicen no, porque así, entonces volvemos otra vez a las etiquetas, ¿no? Ya. Podemos etiquetar. ¿Qué diferencia hay con esto? Quiero decir que si yo fuera la empresaria, que tengo que decidir a quién elijo para que me lleve un proceso de selección, para que me haga un análisis de cómo es su plantilla y poder hacer esto que tú me estás diciendo, ¿no? ¿Cómo puedo decidir si las personas están donde tienen que estar? ¿O cómo monto un nuevo equipo directivo? ¿O cómo monto un equipo para una nueva unidad de negocio que para mí va a ser fundamental porque quiero que por aquí se facturen X millones de euros, ¿de acuerdo? Y creo que esto puede ser muy útil, pero sobre todo me interesa mucho qué diferencias hay con lo que ya hay en el mercado que ofrece cosas aparentemente similares. Sí. Y son aparentemente similares. Unas son similares y otras son solo aparentemente. Porque es verdad que la apuesta que nosotros hacemos es muy radical en el sentido de, por favor, trabajemos con precisión. Es decir, existen las herramientas y los modelos precisos de medición de personalidad y predicción de comportamiento. ¿Por qué? Que son los que usa toda la comunidad científica. En psicología, cuando se hacen trabajos sobre personalidad, se va a trabajar en modelos Big Five. No son ningún secreto, están ahí y se pueden utilizar. Bien, utilízalos porque son los que te van a dar la precisión en la medición y en la predicción que vas a hacer. Hay otros, pueden ser más chulos, no digo que no, visualmente y los gráficos. Con las 35 páginas que tengan de informe. Los que proponen, pero ¿tienen debajo un modelo biológico? Si lo tienen, adelante. ¿No lo tienen? Caramba, usa unos con modelos biológicos que son mucho más precisos. Vale. Y quiero decir que tenemos un poco de obsesión por los datos nosotros. Quiero decir, usemos cosas que han demostrado o el mejor que tenemos. Y son modelos antiguos, porque son modelos que vienen de los años 80. No te creas que es que en el 20 ha habido una revolución, que se ha encontrado, no, que va. Lo que pasa es que se encontraron, se predijo se hipotetizó su base biológica, se demostró la base biológica y son modelos matemáticos biológicos que funcionan muy bien y no han sido superados. Quiero decir, el día que se superen, usaremos los que los superen, no hay ningún problema. Fíjate, y ahora te lo voy a enlazar, porque no puede ser de otra manera, con algunas herramientas de la inteligencia artificial que supuestamente también nos pueden predecir por nuestro perfil de LinkedIn, fíjate lo que te estoy diciendo, que yo ya conozco alguna, te pueden decir cómo es esa persona en función de tu perfil de LinkedIn. Esto es como la bola de cristal, es como el tarot, como las cartas que echaba mi abuela cuando era pequeña, o realmente tiene alguna base, o es el 15% este del que hablas tú habitualmente. Ya veremos a dónde llega eso, porque maneja muchos datos. Es verdad que se viene una manera un poco diferente de mirar las personas o de estudiar personalidad, pero detrás, en cualquier caso, tendría que tener un modelo.
Y luego, uno no trabaja y, no hay y hay metodólogos y estadísticos intentando hacer que los instrumentos de medición sean válidos y fiables. Y ese trabajo no lo hace la inteligencia artificial así porque yo se lo pida. Quiere decir que hay que dirigirlo. La inteligencia artificial hará lo que yo le diga que haga. Puede sacar perfil de personalidad de LinkedIn. Bueno, algo puede decir, no digo que esté mal, Diga, alguna orientación te puede dar. Ahora, ¿lo quieres hacer en serio? Bueno, entonces mide bien y pasa test. Quiere decir que hoy en día un test de personalidad, de estudio profundo de personalidad para llegar muy al fondo, de esos que cuando das el feedback la persona dice, caramba, ha sido increíble, pues lleva 1 hora y pico rellenarlos. Quiere decir que eso se sustituye porque lo que tengas puesto en LinkedIn le preguntes, ¿cómo soy? Pues no. Entre otras cosas porque a veces lo de LinkedIn puede estar totalmente maquillado, ¿no? Totalmente. Quiero decir que puede o no tener que ver con él. Por eso te decía que lo del 15% ese de la bola de cristal o de las cartas del tarot, ¿no? Sí, no predice mal el tarot. Había un estudio por ahí que me sorprendió, tenía una validez predictiva no sé si era del 20 o una cosa así, digo, pues es un montón. Pero bueno, nosotros, ten en cuenta que en la predicción de comportamiento, si tienes un buen test más una buena entrevista, estás en un 95 de fiabilidad predictiva. Sabes mucho de la persona, muchísimo. Fíjense lo que acaba de decir. Con un test y una entrevista personal, este señor y todo su equipo puede predecir hasta en un 95% el comportamiento de las personas. Atención empresarios, ¿de acuerdo? Qué importante es esto para saber a quién tenemos y a quién ponemos dónde. Te voy a hacer una pregunta. Vale. ¿Nos podrías poner un ejemplo de algún tipo de equipo que estuviera roto y que después de conocer su personalidad, bueno, pues se haya producido pues una mejora o hayan hecho movimientos internos que haya servido para que ese equipo empiece a funcionar? Sí. No nos hace falta nombres de empresas, pero sí un poco la situación que pasó y cómo resultó después de pasar esto. Equipo con interferencias emocionales muy grandes, ¿vale? Con un jefe muy emocional, muy irritable, con estos estilos muy tiránicos, para entendernos. Con gente en el equipo muy apocada, que diríamos, por poner etiquetas de las malas, que no podían con eso. En el momento en que haces una intervención donde haces consciente la personalidad de cada uno y yo sé cómo eres tú y yo sé cómo soy yo, ahí se empiezan a producir cambios. Porque yo que soy un jefe muy irritable, entonces entiendo que toda la potencia que estoy metiendo en ese sentido emocional, que para mí es normal, porque como yo soy así, yo lo vivo bien y es lo que debe de ser, está interfiriendo un montón en cómo lo recibe mi gente, que se está sintiendo mal. Y yo ni siquiera era consciente de que se estaba sintiendo mal. Quiero decir que entendía que a veces me pasaba y que tenía que pedir perdón, pero me estaba pasando. Ese jefe empieza a tomar el control, porque es como todo va sobre lo mismo otra vez. La emoción no intento que cambiarla, pero sí lo que hago. Entonces no importa que seas irritable, importa que sepas que eres irritable y a partir de ahí decir, caramba, yo sé que me paso y que mi gente lo va a pasar, lo está pasando mal. Claro, yo no entiendo, porque a mí me da igual que me griten, pero entiendo y acepto que los otros, por su personalidad, les está afectando demasiado. Entonces empiezo a cambiar mi comportamiento. Me sigo enfadando lo mismo. Si yo fuera el jefe y le hablaba así. Me sigue enfadando lo mismo, pero lo que sé que tengo que hacer en ese momento es callarme. Me callo. Qué bueno. Y ya voy después. Y el equipo entonces empieza a fluir de otra manera, porque el que antes era muy apocado, que iba con miedo al jefe, puede empezar a hablar porque es recibido, porque es entendido. No se dice así, pero es como yo sé que a ti te afecta mucho que yo grite, dejo de gritarte. Y que yo sé que a mí eso me afecta, te pido que no lo hagas y a partir de ahí tú entiendes que a mí me afecta y entonces podemos hablar. O sea, que pasa por la comprensión mutua de cómo somos cada uno de nosotros. Exacto. Y a partir de ahí trabajamos de manera distinta. Y de no pedirte el cambio. No te pido que tú me aguantes mis gritos. Vale. O que tú seas más como yo quiero que seas. No, si no lo eres. Si eres
Pues si eres más introvertido, no te relacionas bien, tienes problemas para eso, vale, yo te voy a proporcionar un curso de asertividad, cómo decir Ya, no. sí, claro. Pues, y esa sí es la parte del cambio, quiero Ujú. decir, necesito que conozcas bien cómo eres para a partir de ahí desarrollarte, pero no te pido que cambies. Claro, o sea que cuando utilizamos herramientas como el Big Five, se produce una toma de conciencia sobre cómo somos, Ujú, qué es lo que nos hace comportarnos como nos comportamos, ujú, y a partir de ahí, y si tenemos presente esa toma de conciencia, ¿no? Entiendo, porque ujú. claro, si aprendes esto y luego dices, bueno, pues entonces me da igual, Sí, ¿de acuerdo? Pero si tomas esa toma si tienes esa toma de conciencia, entonces puedes empezar a modular las acciones que tú tienes con respecto a las otras personas, ¿no? exacto, eso es. Y ahí es donde la gente dice, ha cambiado, ¡ja! Claro. Que es muy peculiar, Y sí. en realidad no ha cambiado. Lo que ha hecho ha sido precisamente Ujú, modular la manera en la que se comporta, exacto. ¿no? Si cambias el comportamiento, no cambias tu forma de ser, no Ujú. cambias tu forma de sentir, si modulas tus acciones, si decides qué hacer, Qué bueno, sí. qué Y bueno. ahí tomas el control. Qué bueno. Oye, ¿y esto está muy extendido en las empresas, el uso de este tipo de herramientas, o todavía es incipiente? Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Todavía hay muy poco, sobre todo en modelos tan precisos. Ujú. Y a veces hay que ser valiente, quiero decir que hay empresas que no se atreven a hacerlo, hay otras que prefieren seguir con otro tipo de pruebas que, bueno, no son tan precisas, pero entrar con modelos precisos, eso es más complicado. Vale. O sea, no hay tantas que lo hagan. No, De acuerdo. Vale. Bueno, pues queridos empresarios, empresas que tengáis interés en conseguir que vuestros empleados, yo estoy seguro que esto afecta a la productividad, ¿verdad? hombre, claro. Claro, o sea, a la rotación. Hombre, O sea, bueno, quiero decir, bueno, dale, dale. Cua- Cualquier, em- me comprometo a reducir un 20% la rotación de cualquier empresa, pero solo por perfiles de personalidad. Quiero decir que hay perfiles de personalidad que son más proclives a rotar y otros menos. Si tú detectas esos perfiles y lo tienes en cuenta en tu selección y en tu manejo del personal, vas a reducir un montón la rotación. Fíjense lo que acaba de ofrecernos. Puede reducir en un 20% la rotación de personal en cualquier empresa. Mm, Bueno, pues como después tendrán todos los datos, ya saben dónde nos pueden encontrar. ¿Vale? Bueno, claro. por finalizar, pero no me puedo ir sin tocar este tema, Rodrigo, que es el tema del Claro. amor. Ah, Claro, o sea, porque hemos hablado de padres y adolescentes, hemos hablado de ujú, empresa, ¿y qué pasa con las parejas? ¿Cómo influye esto de la personalidad en las parejas? ¿Y qué pueden hacer? Porque estamos en una sociedad donde el porcentaje de divorcios es elevadísimo. ya, En España tenemos del orden de 14 millones de personas mm, solas, en las distintas circunstancias, pero solas. Y un 45% de esos 14 millones dicen vivir en soledad no deseada. Es verdad que habrá muchos abuelitos y abuelitas, pero hay un, ujú. un porcentaje bastante importante de personas que están divorciadas, separadas, que no han tenido pareja nunca, o por lo menos no han convivido con una pareja nunca. ¿Qué hacemos con esto de la personalidad y el amor? Juntarlos a todos. Se puede predecir porque, bueno, la biología del amor es complicada. El que surja el amor, amor, pasión, bueno, eso no lo podemos asegurar. Sí. Pero sí saber que te vas a llevar bien con una persona. Y al final, en realidad, son ideas relativamente simples. Los predictores de amor están bastante claros. Uno, el principal, es la igualdad de inteligencia, o los dos tontos o los dos listos. Y eso es lo que mejor funciona. Ujú. Y otro es la igualdad de personalidad, porque te da una misma manera de estar en el mundo. Es decir, que esto no se traduce en pasión, la pasión viene luego por otras circunstancias, pero el que dos personas estén a gusto juntos tiene mucho que ver con lo aseguras mucho con la igualdad de personalidad. Porque si los dos somos muy extrovertidos, nos va a gustar una misma manera de estar en el mundo. Ujú. Si somos muy diferentes, no quiere decir que no podamos ser pareja, pero tenemos que aceptarlo y negociarlo. Es decir, si somos uno muy extrovertido y otra muy introvertida, eh, yo tengo que tener mi espacio y hacer mis cosas porque me va a gustar andar dando saltos por ahí y ella estará en casa más tranquila, en silencio, porque es lo que a ella le va.
y eso tenemos que negociarlo para luego encontrar cosas juntos. Porque si yo le pido que salga ella, se va a encontrar mal, y si ella me pide que yo esté en casa, yo me voy a encontrar mal. Ujú. Entonces, todo lo que tiene que ver con la personalidad y el amor tiene que ver con la gestión de la diferencia. Y nunca se pide el cambio. Eso es una grosería. Yo no pido a mi pareja que cambie. Sí puedo pedir el cambio de comportamiento, pero no en la forma de ser. Eso no Ujú. se hace. Será otra persona, entonces, la que tú querías tener en tu vida. Claro. Así que no le puedes cambiarla. No puedes pedir el cambio en forma de ser, sí el cambio de comportamiento. Hay que negociar un montón de cosas. Claro que Ujú. sí. Ujú. ¿Y tú crees que si las parejas hicieran previamente este cuestionario Big Five, serían capaces de sobrevivir al tiempo? Bueno, sí, yo creo que se ahorrarían muchos problemas y muchísimas discusiones, Ujú. porque ya sé por dónde flaqueas tú y dónde nos vamos a encontrar mal. Cuando digo nos vamos a encontrar, Sí. dónde vamos a tener los problemas, lo vamos a saber antes Ujú. o cuando estemos empezando. Antes había cursos prematrimoniales, ahora lo seguirá habiendo, supongo. Estaría bien ahí analizar. Claro, bueno, Para laicos, hasta donde yo sé, no. no hay pues Los laicos hay, tendría que haberlo los también. hay Y, cuando te casas y- por la iglesia, sí, ¿no? y ahí estaría muy bien hacerse un estudio, ¿por qué no? Es decir, yo quiero Ujú. saber de fondo cómo eres tú, que nos conocemos. Bueno, también pasa una cosa, en fase pasión no vale. No vale, Quiere ya, decir sí, que claro. cuando estamos los dos hiperenamorados, esos 2, 3, 4 meses de fase pasión, ahí las emociones distorsionan mucho. De hecho, Sí, los test no sirven, están ya. muy distorsionados. Ujú. Pero en unas épocas más tranquilas, más neutrales, ahí me ayuda a saber cómo es mi pareja. Porque sé qué le puedo pedir y qué es lo que no le puedo pedir. Ujú. ¿Qué le vas a pedir a tu pareja si es muy desordenada? ¿Que ordene? Ya. No. Ujú. Tendremos que negociar cómo lo hacemos para que parezca. Ya lo creo. Volvemos a lo del orden, ya lo creo. O que si es muy introvertida, ¿no? Bueno, yo creo que a Rodrigo le vamos a tener que invitar otro día para que nos cuente esto del amor de manera mucho más detenida. E incluso podemos invitar a otra amiga, que es a Mm, Rosa Jiménez, mm, para que venga y tener aquí una conversación a tres, mm. que seguramente será muy interesante sobre, bueno, pues qué está pasando hoy en el mundo de las relaciones de pareja y cómo podemos contribuir dentro de lo que sabe la ciencia para conseguir que estas relaciones sean más duraderas. Porque al final yo creo que, salvo aquellas personas que se sienten súper felices estando solas, pues ya decía Aristóteles que somos animales sociales, ¿no? Mm. Y nos gusta estar con gente, ¿no? Entonces, Rodrigo, para finalizar, ya sabes que tengo una pregunta que hago a todos los invitados y es, ¿qué te gustaría decir que te estás guardando y que consideras que es algo que podría em, bueno, pues ser útil para la sociedad? Hmm, Ya sabes, sin filtro. Sin filtro. Uno, seamos serios, ¿vale? Usemos modelos que la ciencia dice que Ujú. funcionan. Y no todo vale, no todo vale. Y la otra es, hay que dejar a la gente en paz. Ya está bien. Deja a tus hijos en paz, no van a cambiar. Deja a tu pareja en paz, deja a tus empleados en paz. Deja a la gente en paz. Son como son. Está bien como son. Ujú. Ayúdales, quiérelos, gestiona con ellos, pero no les pidas que cambien. Qué Déjales en bueno. paz. Bueno, Eso es lo que no se dice. quiero deciros, voy a ver si soy capaz de decir el título del libro de Rodrigo, porque yo siempre me equivoco. Ujú. Rodrigo tiene un libro, por si queréis, bueno, pues más información sobre lo que nos acaba de contar, que yo siempre digo que se titula ¿Para qué cambiar? Pero ese no es el título, Pero esa es la idea. esa es la idea. Ujú. Dinos cómo es el título de tu libro. Se llama Deja de intentar cambiar. Y va sobre todo esto, qué cosas podemos cambiar y cuáles no. Lo escribí con Mar Aznar, gran compañera, Ujú. y hoy ahí lo tenéis. Un pequeñito pero matón. Qué bueno. Mm. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Lo dejamos aquí. Ya sabéis, deja de intentar cambiar. Este es, para mí sería el cierre y agradecerte enormemente todo lo que nos has contado, que creo que ha sido súper nutritivo para todos los que nos estén escuchando. Muchísimas Bueno, gracias y gracias un a ti, súper Sandra. abrazo. Gracias.